Dale, empecemos. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien. Calculo que los que están en casa están calentitos. Nosotros acá estamos un poco más fresquitos. Pero igual le ponemos onda, corazón y energía. ¿No es cierto? Claro, los que estamos acá estamos haciendo patria y haciéndole honor al 26 nada más. Ah, mira. Bien. Como verán ahí, este es un texto de Laura Goldberg, que así empieza su relato, digamos. Es un texto muy interesante, que se llama De la sociedad de beneficencia a los derechos sociales. Nosotros hoy, sí, vamos a ver nada más que la sociedad de beneficencia, por supuesto, y los médicos higienistas, que es lo que nos quedó el otro día, ¿no? La otra parte la vamos a ver en cada uno de los modelos, digamos, ¿no? Pero hoy nos interesa poder avanzar con la sociedad de beneficencia. Allí te va a tener que... Encima se me echó a perder mi... Sí, después lo voy a llevar a ver si alguien me lo puede ver, porque no lo puedo... Bien, como verán, este cuadro de alguna manera responde a lo que venimos trabajando y queremos que ustedes puedan trabajar, que es la línea del tiempo. Fíjense cómo está construida. Es interesante poder tener la posibilidad de ir registrando estos hechos políticos que a su vez van a tener un correlato con los hechos sociales que nosotros necesitamos analizar. Obviamente, hace unos días nomás hemos tenido la posibilidad de conmemorar la Revolución de Mayo, y esto nos trae aparejado pensar cómo la sociedad de beneficencia, o mejor dicho, el Estado en ese proceso había tenido la posibilidad de repensar cómo se organizaba esa sociedad y quiénes son los que de algún modo intentaron repensar nuestra patria libre y soberana, como decían en ese momento. Es interesante pensar que tenemos la posibilidad de revisar esta historia, y el revisionismo histórico de alguna manera nos lo plantea, que es plantearnos si realmente los hechos sucedieron como allí se expresan, o si simplemente nos dijera Piña, ¿no?, que por ahí hay muchos hechos de estos que no tienen que ver con lo que realmente pasó en la historia. Pero también tenemos otros autores que, sin ser revisionistas, también plantean, ¿no?, de que hay muchos hechos que se conocen en parte y que no se conoce realmente cómo fue que sucedieron. Igualmente a nosotros nos interesa que sepan básicamente que dentro del modelo del oligárquico liberal es donde surge lo que vamos a ver hoy, que es la sociedad de beneficencia. Como verán ahí, tienen varios elementos: 1810, 1811, 1812, 1813, 1816, 1819. Y vamos a ver recién en 1823 el surgimiento de la sociedad de beneficencia. Pero este cuadro, esta línea del tiempo, la pueden tener muy fresquita, digamos, como para que puedan sí o sí pensar cómo los hechos se van sucediendo y cómo nada es gratuito, digamos, en nuestra sociedad, ¿no? La que sigue. Ahí la tenemos hasta 1853, que es el momento en el que se hace la Constitución Nacional, ¿no? ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos cómo la Revolución Francesa nos había dado la posibilidad de tener
elementos para poder después construir nuestra propia constitución, y se construye entonces en 1853, recién nuestra primera constitución, y no nos tenemos que olvidar que después, en 1944, se hizo una segunda constitución en la Argentina, pero por haber sido considerada, 45, ¿no? Haber sido considerada una constitución peronista, se vuelve de nuevo a la de 1853. Igualmente se deja, por ejemplo, el artículo 14 bis, con todo lo que ella había significado. Pero no así la tenencia de la tierra y muchos otros elementos que vamos a poder ir viendo a continuación. Sí. Bien, y acá entonces vemos los comienzos de lo que significó la protección social, el sistema de protección social. No nos tenemos que olvidar que a partir del surgimiento de la sociedad de beneficencia, y de algún modo lo vamos a ir viendo detalladamente, es cuando el Estado empieza a hacerse cargo de sus responsabilidades sociales, y es allí donde empiezan a aparecer este sistema de protección, que después lo llamaremos sistema de derechos, ¿no? Pero que de algún modo da el puntapié inicial no solamente al sistema de protección, sino también al ejercicio de lo que hoy conocemos como el trabajo social, en aquel momento asistencia social. Bien, ahí están las mujeres que formaron parte de esa sociedad de beneficencia, todas señoras de la alta burguesía de Buenos Aires, entre ellas Mariquita de Thompson, que fue en su momento la presidenta, y que de algún modo responden a ese criterio con que se manejaba el concepto de la pobreza y el concepto de la asistencia en aquel momento, ¿no? Bien, ¿cuál era el escenario político? Como yo siempre les digo, lo primero que tenemos que hacer es revisar cuál era el escenario político, cuál era el escenario económico, y obviamente no podemos dejar de lado pensar qué es lo ideológico que atraviesa este proceso. Por eso decimos que de alguna manera, para que se despliegue el accionar de la sociedad de beneficencia, tienen que suceder determinadas cuestiones, y básicamente va a haber una cuestión política allí que va a estar extrapolada de todo lo que había sucedido en Europa. Por eso es que empieza entonces la intervención del Estado en lo que se conoce como la acción social. ¿Quién es el propulsor de esta sociedad de beneficencia? Es Rivadavia, que representaba obviamente a la oligarquía y a los comerciantes de aquel momento. Él va a ocupar el cargo del ministro de gobierno, y de la mano del que fuera en aquel momento Martín Rodríguez, que representaba obviamente el liberalismo más a ultranza positivista de aquel momento, donde sostenían este principio, la orden, el paz y el progreso, ¿no? Y que era sostenido por el comercio de aquel momento, y sobre todo que tenía que ver con cómo se manejaba la cuestión económica en ese momento, donde obviamente la Argentina todo lo que producía lo exportaba. No había posibilidades que, digamos, saboreáramos las cosas que se producían en la Argentina. Por lo general, tanto el cuero como los productos agrícolas se exportaban. Era la única manera. No nos olvidemos que ahí entramos en la División Internacional del Trabajo, revisando lo que habíamos visto de estas clases pasadas, y entonces ese es el sostén de este proyecto político que significó la sociedad de beneficencia en ese momento. Obviamente sí es importante que en ese momento se va a abolir toda la supremacía que tenía el clero, y las órdenes religiosas dejan de recibir los grandes aportes que tenían desde el Estado. Cabe aclarar igual que hasta la actualidad todavía se sigue discutiendo estas cuestiones, y ustedes saben que Jujuy, por ejemplo, tiene muchísimos colegios, inclusive bajo la orden religiosa, en este caso católica, que siguen recibiendo subsidios del Estado.
¿Por qué digo esto? Porque no ha desaparecido esta pertenencia y esta supremacía de la Iglesia sobre el poder, ¿no? Solamente se recortó, pero no desaparece definitivamente. Y la otra cosa que se le saca al clero en ese momento es el casamiento y el nacimiento, porque después, acuérdense que vimos la vez pasada, que aparece lo que se conoce como la ley Sáenz Peña, y ahí aparece el registro civil, ¿no? Así que no nos olvidemos de estos detalles, porque esto también forma parte de lo que fue la sociedad de ese momento, ¿no? Esta orden, paz y progreso tenía sus beneficios, como fue la 1420, que se acuerdan que vimos la vez pasada y que la vamos a volver a ver ahora, porque la sociedad de beneficencia de alguna manera va a estar reglada en algunos sentidos por esto, pero que también tiene que ver con ese sostén político de ese momento. Bien, obviamente, ¿qué caracteriza a la política de este periodo? Como dijimos, el orden social había que respetarlo y había que sostenerlo a cualquier precio. Y hay como muchas cuestiones bien importantes a tener en cuenta en este periodo, porque el periodo económico va a estar sostenido necesariamente por Buenos Aires, que va a contribuir, ¿no?, a esa tendencia bastante laicista, que es que la iglesia desaparece, esto quiero decir, y aparece entonces una corriente nacionalista bien importante, que le va a dar de alguna manera independencia, por decirlo de algún modo, a las acciones políticas, dejando de lado, como bien dice Stella Grassi, ¿no es cierto?, esta cuestión del predominio de los religiosos. O sea, se aleja el predominio de los religiosos y aparece entonces acciones políticas que tienden más a tener que ver con el laicismo, ¿no? ¿Qué quiere decir lo laico? Es aquello donde no prima lo religioso, en este caso lo católico, ¿no?, apostólico romano, porque después van a aparecer otras corrientes religiosas que van a tener alguna incidencia en el país, pero acá no nos tenemos que olvidar que nosotros habíamos visto ya cómo, por ejemplo, los jesuitas, los dominicos y los franciscanos habían tenido una fuerte impronta dentro de lo que fue sobre todo la educación en su momento, y como bien les decía la vez pasada, no nos olvidemos que Córdoba y Misiones todavía hay vestigios de lo que fue en aquel momento la ocupación de los franciscanos y de los jesuitas, ¿no? Entonces, esto se prolonga muy pasado el siglo XX, hasta principios del siglo XX, pero en el caso de los dominicos, si son desterrados de Argentina, no queda ningún representante de los dominicos en Argentina, pero sí de los jesuitas y los franciscanos, ¿no? Y acá aparece entonces, como bien dice Stella Grassi, que Stella Grassi, dicho sea de paso, es la esposa de Norberto Llayón, quien es nuestro precursor y uno de los que ha escrito inclusive el libro sobre historia de la Argentina y del trabajo social específicamente, y que no por ser esposo de ella, ¿no? Cabe aclarar esto, es una investigadora del CONICET muy importante, pero ella escribe bastante y ha escrito y ha acompañado mucho todo lo que tiene que ver con el estudio de lo que ha pasado con el aporte a la acción social en Argentina, y ella dice que la filantropía no se oponía al concepto de caridad cristiana, ¿no? Por el contrario, trataba de englobarlo dentro de esto y haciéndolo como más amplio, pero sí en ese momento se sostiene mucho la cuestión moral. No se olviden que de alguna manera en este periodo la sociedad de beneficencia, por ejemplo, premiaba la pobreza, premiaba a las personas que tenían muchos hijos, ¿sí? Entonces todos los años esta sociedad de beneficencia hacía una gran fiesta en Buenos Aires y ahí se premiaban a las mujeres que más hijos habían tenido, ¿no? Una cosa muy de la época, ¿no? Porque ahora vamos a ver por qué, digamos, ¿no? Bien, cuando nosotros hablamos de dónde se plasman estas ideas que se ven
fuertemente en este movimiento oligárquico, obviamente no podemos dejar de conocer o mejor dicho, desconocer que la Constitución de 1853 va a ser la que de alguna manera le va a dar las bases a lo que se llamó a la generación del 80. ¿Se acuerdan que la vez pasada veíamos, por ejemplo, Sarmiento, Alberdi, todos ellos forman parte de lo que fue la generación de los 80? Que muy importante para la Argentina, aportaron muchísimas cosas. Es desde ahí que se siente ese niño, ¿no? Ah, bien. Pero la Constitución obviamente va a sostener este ideario de orden y progreso, y que de alguna manera, como bien dice la generación del 80, es el que apuntala y el que va a permitir a la Argentina constituirse en un país, ¿no? Porque no se olviden que habíamos visto la vez pasada, que todo país se constituye a partir de tener una constitución, justamente, ¿no? Es ahí donde se inicia este proceso. Y entonces, al haber sostenido este orden, paz y progreso, a la vez también sostenía, porque la misma Constitución lo dice, y fíjense cuando empieza no los representantes del pueblo de la Nación Argentina reunidos en Congreso General Constituyente, por la voluntad de los que lo componen, la profesora se estudió el preámbulo perfectamente, nos obligaban a que lo estudiemos en otro tiempo, pero fíjense, sostiene esto de el migrante que viene a vivir en el país, ¿sí? Por eso es que es importante que lo tengamos presente, porque dice los representantes del pueblo reunidos, pero a la vez que viven en este país, ¿no? Que van a hacer su vida y van a constituir su historia y sus cuestiones sociales, políticas y económicas en el país. Entonces, por eso es que cuando a veces aparece esta concepción tan fuerte del racismo en Argentina, yo siempre les recuerdo esto, ¿no? De la Constitución, porque digo, todos somos los que vivimos en este suelo argentino, pertenecemos a esta tierra y hemos hecho de esta tierra nuestra patria. Entonces, cuando aparecen estas cuestiones, porque son los cabecitas negras, ¿no? Que después van a aparecer, sobre todo en la sociedad de beneficencia y en esta sociedad aparece mucho, ¿no? Y de hecho, fíjense, quienes han sido las mujeres que han luchado por nuestra independencia son todas mujeres negras, ¿sí? Afroamericanas, descendientes de africanos. Entonces, ¿qué estamos diciendo cuando hablamos de racismo, ¿no? Entonces hay que tener muy presente estos conceptos porque tienen que ver con esto. Y los migrantes han venido a aportarle a nuestro país muchos elementos muy importantes. Ahora, nadie dice que eso signifique que debemos denostar a nuestro pueblo. Al contrario, tenemos que pensar en que nuestro pueblo ha hecho la historia de este país también, ¿no? Por eso tenemos que ser cuidadosos, sobre todo cuando hablamos de estos conceptos, ¿no? Porque aparece fuertemente la cuestión esta de los cabecitas negras y esto, ¿no? Así que tengamos en cuenta esto. Y la otra cosa importante de esa Constitución también es que a los migrantes les permiten utilizar sus tierras. O sea, van a tener la posibilidad del uso de las tierras. De hecho, muchos de ellos se han hecho dueños de muchas tierras del país, ¿no? Y no se olviden que cuando Roca hace la campaña del desierto, justamente lo que se pretendía era utilizar las tierras para la producción, pero en ese caso muchas de las personas que vinieron como migrantes son los que van a ocupar estas tierras en ese momento, ¿no? De hecho, hoy todavía los tenemos ubicados en algunos lugares, ¿no? Sí. Sí. No, la anterior. Perdón. Bien. Obviamente acá tenemos que tener en cuenta todo lo que significó Mitre, lo que significó Avellaneda, ¿no? En estos años, y que son los que permiten la mayor migración externa. Y al incorporarse Buenos Aires a este nuevo sistema económico mundial, obviamente le va a permitir convertirse no solo en la capital del país, sino en la capital económica, representante de estos grandes poderes económicos en ese momento, ¿no?
y obviamente también van a marcar un rumbo del país necesariamente. Como bien dice allí, en palabras de Oslac en 1978, dice que la fórmula no era extraña. ¿Por qué? Porque tierra, trabajo y capital, ¿qué son? Son los factores de producción y los factores de poder. Y pondrían necesariamente, dicen en ese momento, en marcha lo que era esta máquina del progreso que se pretendía para ese momento. Obviamente, Roca le da continuidad a esa dominación oligárquica y va a tener, fíjense qué lema, ¿no? Paz y administración. ¿Mm? De hecho, lo va a hacer desde Buenos Aires y va de alguna manera a concebir lo que hoy se conoce como federalización. Y afirma obviamente también otra cuestión que es muy importante, que es el gobierno nacional tiene su sede en Provincia de Buenos Aires, ¿no? Como base para la entrada del comercio mundial, aun cuando teníamos otras zonas por las que también ingresaba, que era Santa Fe, pero Buenos Aires pasa a ser no solo la sede del gobierno, sino también el ingreso por el puerto de la gran mayoría de los bienes y servicios que se compraban al exterior, y por donde salían también hacia el exterior, ¿no? Así que eso también le da una mirada muy importante, ¿no? Y ahí, fíjense que de alguna manera tiene que ver también con lo que pensaba Sarmiento en su momento, que él la mirada la tenía puesta del puerto hacia el frente, ¿no? Nunca hacia adentro del país. Y esto significó, como decíamos la vez pasada, traer las profesoras y las maestras francesas, ¿no? E inglesas. O sea, no es gratuito, digamos. Siempre estaba visto como que las personas que vivieron en este país, por ser paisanos, por estas cosas, no tenían capacidad para ser docentes, para ser, bueno, esto también habla, ¿no? de este racismo que interpuso y que fuertemente lo sostuvo Sarmiento en sus escritos, inclusive, ¿no? Se pueden ver todavía escritos por él donde se sostienen estas cosas, ¿no? Donde el paisano no era una persona sostenida y no era una persona, era el vago, era el que mataba a los animales y dejaba los cueros, bueno, este tipo de cosas que forman parte de lo que fue la historia de nuestro país, ¿no? Obviamente, como sostiene Margarita Rosa, ¿no es cierto? Sí, existían aspectos importantes que marcan este periodo. Por un lado, la eliminación del problema indígena que termina con la última campaña del desierto. Por otro lado, la política de poblar con inmigrantes europeos. Por otro lado, llevar a afianzar estas ciudades, dejar que dejen de ser rurales para transformarse en ciudades, ¿sí? Que de alguna manera también van a permitir la división de las tierras. Y por último, obviamente, como les decía antes, Margarita sostiene y insiste en esto, que Buenos Aires va a ser la ciudad de los contrastes, porque va a tener grandes villas miserias a los costados, sobre todo en la zona del puerto. De hecho, todo lo que fue la zona del puerto siempre ha sido un lugar de mucha pobreza, pero a la vez el lugar donde se asentaban, por ejemplo, los prostíbulos, por ejemplo, los propios grandes cantidades de inquilinatos, por ejemplo, que son los que de alguna manera después van a ser los lugares donde aparece lo que se conoce como la fiebre amarilla en su momento, y que lo vamos a ver cuando veamos los médicos higienistas, ¿no? Y que tiene que ver con ese gran hacinamiento que había a la vuelta del puerto, porque era el lugar donde se trabajaba, digamos, ¿no? Pero también el lugar donde llegaban los migrantes y donde habrán visto muchas películas, ¿no? Donde se referencia a esto que pasó, ¿no? Hace un año y medio, 2 años, pasaron una película, una novela hecha sobre lo que significó Buenos Aires para ese momento, ¿no? Y donde la mafia
la prostitución, todo esto era como muy, muy de cotidiano de la zona del puerto, ¿no? De hecho, Caminito, por ejemplo, sigue siendo, no sé si conocen, pero está cerca del puerto, y es un lugar donde hoy todavía tenemos, ha quedado, digamos, para la historia, lo que fueron las casitas de ese momento, ¿no? Y lugares muy, muy chiquitos, inquilinatos muy, muy reducidos, donde vivía muchísima gente a la vuelta del puerto. Sí, perdón. ¿Los compró Sarmiento? Ah, bueno, sí, con el préstamo que se dio en aquel momento. Sí, sí, pero no es Sarmiento precisamente, ¿no? Sino el ministro de Economía y compañía. Pero bueno, Sarmiento formaba parte de lo que fue en ese momento la generación del 80. Por eso siempre digo, no es que de pronto digamos que todo lo que ha hecho Sarmiento estuvo mal, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que tenía una perspectiva muy positivista y muy que tenía que ver con esta cuestión de decir que nuestro pueblo era vago y había que traer extranjeros. Esto es una cosa que está escrita por él, no, no es que le estemos diciendo nosotros, ni es que yo sea anti-Sarmiento, digamos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, en el texto de Facundo está más que claro, digamos, ¿no? Y después Quiroga también escribe otras cosas. Con el micrófono. Hola. Está bueno ver esta cuestión ideológica, lo ético-político del pensamiento de Sarmiento, que nos invita Viviana Travi en el capítulo que vimos en el trabajo anterior, esta dimensión ético-política. ¿Bien? En este caso, Sarmiento hay que también analizarlo desde lo ético-político, desde cuáles son sus raíces ideológicas, para poder entender también qué es lo que hizo. ¿Sí? Eso hay que tener bien en cuenta en todo lo que leamos ahora. Claro, de hecho, fíjense cómo, de alguna manera, y cuando en ese periodo de la sociedad de beneficencia se premiaba a las mujeres que más hijos tenían, ¿sí? Y a las más pobres, de alguna manera está marcando qué es lo que significó ese modelo para ese momento, ¿no? Porque acá hay una cuestión que es muy importante. No nos olvidemos que la idea era aportar la mayor cantidad de hombres y mujeres, sobre todo hombres, cabe hacer la aclaración, a ese modelo productivo de ese momento, ¿no? Que necesitaba mucha mano de obra. Entonces, por eso justamente la orden Paz y Progreso tiene que ver con esto, y la paz y la administración tiene que ver con esto, y la sociedad de beneficencia en sus bases, cuando ustedes lean el texto, van a poder ver cómo los tres principios que sostiene esta sociedad de beneficencia tienen que ver con esto, necesariamente. Bueno, acá está un poco por qué y cuándo se decreta, ¿no? Él, Rivadavia, está trabada la profecía. En 1823 crea esta institución que fue revolucionaria para la época, y esto también hay que decirlo, ¿no? Porque fue una organización que viene a cubrir una necesidad que tenía el Estado, que era tanto de atender a los niños y niñas y ancianos y pobres de ese momento, y también atender la educación, porque después deja de estar bajo la supervisión de la sociedad de beneficencia, pero en sus inicios, tanto la educación como la asistencia social, que se llamaba en aquel momento, estaba bajo la jurisdicción y bajo la supervisión de la sociedad de beneficencia. Obviamente, como bien dice allí, rompe esta tradición colonial y pasa a depender del Estado la atención de los pobres. Y como dijimos antes, la secularización hasta el momento había estado bajo el dominio de la iglesia, ¿no? Por eso es que se la conoce como una novedad importante para ese momento. ¿Qué significó de alguna manera la creación? Es muy importante pensar
todo el tiempo que subsistió esta organización como tal, y cómo van a dar respuestas y van a tener una serie de desafíos que se van a ir planteando en el transcurso que se desarrolla este accionar, y va a estar comprometiendo, está comprendido, quiero decir, perdón, entre fines del siglo XIX hasta avanzada la década del 30, porque el surgimiento, la desaparición, por decirlo de alguna manera, en términos políticos, se da en la década del 50, ¿no? 45, 48, con el surgimiento de lo que fue el movimiento de la Fundación Evita. Pero hasta allí, todo este periodo, muchas de las actividades que se dieron en salud y en educación estuvieron supervisadas por esta gran organización que significó en todo el país la Sociedad de Beneficencia, que, como siempre les digo, llegó hasta nuestra ciudad, ¿no? Nosotros tenemos todavía hoy algunos vestigios de lo que significó la Sociedad de Beneficencia, que ahora les cuento. Obviamente, el primer periodo fue el periodo más fuerte y el periodo donde se hicieron la mayor cantidad de obras, sobre todo teniendo en cuenta muchos hospitales, muchos hospicios, como se llamaban en ese momento, u orfanatos. Y en la segunda parte ya empieza a decaer, sobre todo porque en ese segundo periodo ya las escuelas dejan de estar bajo la vigilancia de la Sociedad de Beneficencia, pero sí la salud por mucho tiempo, ¿no? Sí. Bueno, como les decía entonces, la primera parte es muy marcada y la segunda parte va a suponer un inicio de un retiro, sobre todo lo que es educación, como les decía, pero sí ahí van a aparecer fuertemente todo lo que tiene que ver con el movimiento de los médicos higienistas. En ese segundo periodo. En ese segundo periodo sí vamos a estar más influenciados por los movimientos de los médicos higienistas en Europa, que habían de alguna manera empezado a trabajar con una perspectiva distinta, intentando pensar, y acá la traemos a colación a Mary Richmond porque ella trabaja de algún modo en ese periodo también con todo lo que tiene que ver con salud, y que es empezar a pensar que el medio ambiente digamos, produce y cuestiona todo lo que tiene que ver con la salud de los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, lo que les decía hace rato, esta gran cantidad de inquilinatos a la vuelta del puerto significó, por un lado, la fiebre amarilla y por el otro, el cólera, que fueron dos enfermedades muy importantes para ese periodo y donde sí o sí había que tener cierta capacidad para mirar esa realidad y mirarla desde la perspectiva del medio ambiente. Esto nos retrotrae entonces a lo que vimos el otro día sobre Mary Richmond, que decía que había que estudiar el medio. Bueno, en este caso seguimos insistiendo en esto y los médicos higienistas nos van a traer estos elementos muy importantes para el análisis de lo que significó la salud en ese momento, ¿no? Sí. Bueno, ¿quién administraba esto, no? Queda en manos de estas mujeres que formaban parte de lo que es la sociedad, las esposas de los oligarcas de ese momento, y estaban obligadas de alguna manera a pensar en la salud y en la educación de lo que fue en este primer periodo la provincia de Buenos Aires especialmente. Y después, como les decía hace rato, esto va a diseminarse por todo el país. También quedaron a su cargo especialmente 3 centros caritativos que pertenecían a la iglesia en algún momento, y como son la Casa de Expósito, el Hospital Rivadavia y la Casa de Huérfanos, que hasta entonces había estado a cargo de las órdenes religiosas, sobre todo en el caso de aquellas que pertenecían a las que eran para los masculinos, digamos, ¿no? Como dice allí. O sea, que eran para hombres y para varones, para niños varones, digamos.
Porque no nos olvidemos que hasta ahí todavía no había aparecido lo que se conoce como la ley de patronato. La vamos a ver después recién. Bien. Y va a aparecer entonces algunas ideas que tienen que ver con lo que significó la psiquiatría para ese momento, ¿no? Y por otro lado, el higienismo. Entonces, estas dos corrientes, estos dos ejes van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque la psiquiatría alienista le llamaban, esto nos viene de Sigmund Freud, dice que eran quienes se ocupaban de estudiar, comprender, cuidar y ayudar a los pacientes que sufrían de alienación mental a superar supuestamente esta enfermedad. Acá aparece un concepto que es muy importante, que es los manicomios, ¿no? Y que hoy seguimos pensando en la Argentina en la dejar de pensar en los manicomios y empezar a pensar que tiene que ser un centro de acompañamiento, ¿no? Y no un centro de aislamiento, como significaba en ese momento, que de hecho todavía existen algunos hospitales en Provincia de Buenos Aires, en algunos lugares, ¿no? Que son aquellos lugares, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, en Provincia de Buenos Aires está el Borda, que significó en algún momento un hospital insignia para el tema de los enfermos psiquiátricos, y allí tienen una radio. Dentro de las actividades que hacen en esos, tienen muchísimos talleres, y uno de ellos es la radio que se llama La Colifata, ¿no? Que todavía sigue funcionando. De hecho, en el gobierno de Macri intentaron pasarle la topadora y romper todo lo que habían hecho con los talleres protegidos, y un gran movimiento de la sociedad porteña logró parar, ¿no? Porque la idea era vender esas tierras para hacer allí grandes edificios, ¿no? Que para sacar los locos del medio, bueno, todas estas cuestiones. Seguimos con este pensamiento del siglo XIX, ¿no? Sí. Uh-huh. Así es. Bien. Y el otro eje importante es el higienismo, ¿no? Que el higienismo justamente lo que va a tratar de hacer, y cuál es la corriente, mejor dicho, cuál es el paradigma que sostiene, es que había que prevenir las enfermedades para no llegar cuando ya se sucedían y ya había sido la epidemia, como fue el cólera y la fiebre amarilla. Estas dos corrientes se sostienen por mucho tiempo. De hecho, el higienismo sobre todo va a permitir... ¿Qué pasó? Va a permitir tener la posibilidad de lo que después se va a conocer como una corriente, y que hoy nosotros en Jujuy, muy a pesar de algunas cuestiones, sigue sosteniéndose, y que es lo que tiene que ver con el médico familiar o el médico, todo lo que tiene que ver con atención primaria a la salud, ¿no? Estos médicos higienistas son los que generan de alguna manera toda esta corriente del pensamiento, que se instala a nivel latinoamericano, porque no había sucedido así en otros países de Europa. Obviamente Cuba es la gran mentora de un proyecto muy importante, pero en este sentido el higienismo va a tener sus consecuencias y sus arraigo en la medicina, ¿no? Obviamente, para los especialistas en la medicina es una corriente, el pensamiento desbastada, una corriente que no se cree que sea la más importante y demás, pero en aquel momento fue muy importante para la prevención de las enfermedades, sobre todo teniendo en cuenta el hacinamiento que había en la zona del puerto, ¿no? Sí. En su matriz sí, inicial sí. Inclusive ellos fueron capacitados en México, ¿no? Con una gran corriente del pensamiento que tiene que ver con el higienismo y que tiene que ver con pensar el informe de Beveridge Heath. Es un informe que se hace en Europa y que después
trasciende a Estados Unidos y a América, y que tiene que ver en cómo se fue estudiando lo que pasaba con las enfermedades y cómo la posibilidad de tener un médico que se hiciera cargo de un grupo de familias permitía que se sostenga la salud de la población, ¿no? De esa población que estaba a cargo. Por eso digo que Cuba ha tenido históricamente, ¿no? De hecho, nosotros tenemos compañeros nuestros en el sistema de salud que se han formado en Cuba y son excelentes generalistas, porque el generalista tiene la posibilidad de mirar justamente las cosas generales y después recién derivarte al especialista. Por eso es que el generalista no está bien visto por el sistema de salud, ¿no? Para el sistema de salud lo más importante es el especialista, pero el generalista para el sistema de salud provincial, por ejemplo, por lo menos en el nuestro, que tiene más de 60 años, desde Carlos Alvarado en adelante, digamos, y desde Carrillo, como ministro de Salud, que lo vamos a ver cuando veamos el estado de bienestar, se instaura de alguna manera, teniendo en cuenta lo que fue la corriente de los médicos higienistas, se instaura la salud comunitaria. Obviamente, pero hoy por hoy cada vez hay menos, ¿no? Porque como justamente se les paga poco, tienden a la especialización, ¿no? No son médicos muy bien pagados, ¿no? Y que en la pandemia los hemos necesitado fuertemente y sin embargo no teníamos estos médicos, ¿no? Porque después se tendió al especialista en vías respiratorias, pero en realidad el que detectaba y el primero que asistía a las personas con COVID fueron los generalistas. Y que si no hubiera sido por ellos, la verdad que muchísimos problemas no se hubieran podido resolver rápidamente, ¿no? Porque tiene la visión general del ciudadano al momento que lo entrevista y que tiene la posibilidad de asistirlo. Pero bueno, es una discusión un poco compleja para un país que está tendiendo que ha tenido en algún momento y ha abandonado mucho lo que es la salud comunitaria. Nosotros hemos tenido por muchos años la especialización de la salud comunitaria y después se dejó de hacer, ¿no? Bien, para la década del 80, de 1870 quiero decir, la Sociedad de Beneficencia había establecido asilos para mujeres insanas, esto que les decíamos recién, porque había hospitales para hombres y para mujeres, el Hospital del Niño y varios orfanatos. Obviamente, después también en 1875 aparece el Hospital de Hombres, el Psiquiátrico y el Asilo de Mendigos, estos que dependían de algunas organizaciones religiosas. Y acá, fíjense, aparece lo que ya hemos visto en el eje temático anterior, sigue sosteniéndose en Provincia de Buenos Aires un asilo que lleva el nombre de San Vicente de Paúl, ¿no? Que formó parte de esa organización de la caridad de aquel momento, ¿no? Por eso siempre, cuando los otros días hablaba con una compañera de ustedes y me decía que una de las alumnas le decía, ¿para qué estudiamos todas esas cosas viejas los estudiantes de trabajo social? ¿Para qué queremos saber eso viejo? Bueno, acá está la respuesta. Porque esto se sucedió en el tiempo. Y ellos, los precursores nuestros, nos dejaron instrumental y metodología que hoy la seguimos utilizando. Para eso estudiamos los viejos. ¿Y cómo es esto que no hay que estudiar lo viejo? Hay que seguir estudiando y hay que seguir pensando en que ellos han aportado muchísimo a nuestra disciplina específicamente. Y entonces le digamos a los estudiantes de psiquiatría que no estudien Freud. ¿Qué les parece? Lo dejemos a Freud. Ya no, ¿para qué? Y sin embargo, ha sido una persona muy importante en la psiquiatría en su momento. De hecho, ha sido amigo de Milton Richmond, ¿no? Así que, guay, ojo al piojo, decía mi abuela, porque es importante que sepamos de a dónde venimos. Para saber hacia dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos. No nos olvidemos que la historia nos puede y nos habilita permanentemente a seguir pensando. Porque cuando no sepamos qué pasó antes, así nos va y hemos seguido repitiendo la historia, lamentablemente en muchas cosas, ¿no? Y si no, ¿qué pasó con la oligarquía y qué pasó con el neoliberalismo? ¿Qué les parece a ustedes?
¿No les parece que sí nos dejaron cosas que las tendríamos que haber visto y sin embargo no las vimos y acá tenemos las consecuencias? Entonces sí es importante que veamos lo que pasó antes, ¿sí? Así que les pido que sean capaces de leer bajo las líneas. ¿Qué quiere decir esto? Leamos entre líneas lo que nos quieren decir nuestros precursores, porque nos dejaron cosas muy importantes. Como les decía el otro día, hoy seguimos trabajando con la evidencia real, la evidencia ocasional. ¿Quién nos la dio? Mary Richmond. Y la seguimos utilizando hoy. Y si no, pregúntenle al profe de investigación qué se dice de las evidencias. Siguen siendo importantes. Entonces, no pensemos que lo que se hace hoy es lo más importante. No, no necesariamente. Todo tiene que ver con todo. Y de alguna manera hemos ido haciendo y construyendo nuestra disciplina a medida que se ha ido pudiendo realizar estas cuestiones. Porque en algún momento inclusive se decía, ¿para qué estudiar la sociedad de beneficencia? Y Norberto Alayón termina su libro diciendo, fue el primer lugar donde trabajaron nuestros trabajadores y trabajadoras sociales de este país. ¿Por qué no va a ser importante? Entonces, piensen en eso todo el tiempo, porque después las preguntas de examen tienen que ver con eso y dicen, ¿para qué me preguntan esto? Bueno, para eso les pregunto, ¿sí? Entonces no dejemos de pensar que los aportes han sido importantes para la disciplina. Bien, y acá aparece de nuevo, ¿no? San Vicente Paúl. Ay, ¿quién era? Ah, bueno, si no lo hubieran estudiado no sabrían quién es, ¿sí? Y qué nos dejó para la disciplina. Nos dejó una organización de la caridad que se ocupaba de visitar a los y las ciudadanas que tenían situaciones de carencia. Fíjense qué importante. Y nos instaló la visita domiciliaria. Así que miren qué importante que es. Ah, no, pero bueno, es viejo. No, no es viejo. Es nuestro antecesor. Son nuestros precursores y los tenemos que saber. Entonces la profe sigue. Entonces después ustedes cuando van a rendir empiezan asistencia social natural, selectiva y organizada. ¿Y entonces? ¿Para qué? ¿Y por qué estudian eso y no estudian lo demás? Y se quedan nada más que con ese primer capítulo que vemos. ¿Y para qué sirven los viejos? La verdad, hay una contradicción interna bien importante. Entonces tengan presente esto, porque yo en los próximos exámenes voy a empezar por la bolilla 5 y voy a volver a la 1. A ver si así logramos que entendamos este proceso, porque les voy a preguntar, ¿qué pasó con el neoliberalismo? Y me van a tener que explicar qué pasó con la oligarquía para poder tener algún nivel de relación. Porque si no, no es tan fácil la historia. La historia se construye como un castillo, ladrillo a ladrillo, ¿sí? Y el revisionismo histórico nos permitió remirar lo que nos dejó Mary Richmond, que por muchos años la abandonamos. Y por muchos años dijimos que la disciplina no tenía bases científicas, cuando en realidad Mary Richmond ya había sentado las bases de nuestra disciplina. Fíjense qué importante que es lo que hemos recibido como herencia de nuestros precursores, ¿sí? Bien, 1880, como dijimos, fue muy importante y acá tenemos la 1420, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos la vez pasada que en ese momento recién la sociedad de beneficencia deja de estar a cargo de las escuelas y por la 1420 empiezan y surge lo que se conoció en ese momento y que de hecho en algún sentido todavía funciona, que es el Consejo Nacional de Educación. Con esta ley se permite entonces que todo lo que era educativo pase a depender del Consejo y deje de estar bajo la influencia de la sociedad de beneficencia, ¿sí? Pero recién en 1880, desde 1823 que se había fundado la sociedad de beneficencia. Son muchos años donde ha dependido de la sociedad de beneficencia, ¿sí? Bien, ¿y por qué decimos que es muy importante la 1420? Porque de alguna manera permite que en todo el país se construyan escuelas y se empiece a pensar
en la educación gratuita y laica, ¿sí? Que dijimos la vez pasada. Entonces, por eso es muy importante que la referenciemos con este proceso. Y fíjense, formaba parte de la sociedad de beneficencia y después se desprende en 1880 recién a través de la ley 1420. Bueno, y acá están las cosas que siguen sosteniéndose en el tiempo y que tienen que ver en cuál fue la cuestión social de fines del siglo XIX. Ya la vimos con Viviana Travi, cuál fue la cuestión social en Estados Unidos cuando surge la disciplina. Y ahora pasamos a ver qué pasa en Argentina en siglo XIX. ¿Sí? Obviamente hay un gran sector popular que se expande, deja mucha gente de vivir en las zonas rurales y viene a la ciudad. Esto genera muchísimos conflictos, sobre todo este que les decía hace rato, de la gran concentración de población a la vuelta del puerto y en lugares donde había gran cantidad de personas viviendo en viviendas muy inapropiadas, sin red de agua, sin red de cloaca, y esto significó de alguna manera, como bien decimos allí, una gran catástrofe sanitaria y una insalubridad muy importante para la provincia de Buenos Aires. Y allí aparecen entonces muchísimos problemas de salud, como decíamos hace rato, y ahí va a aparecer el cólera, que nosotros lo llegamos a tener de nuevo en los 90, cosa después de 100 años de aquel momento de cólera en Buenos Aires, nosotros volvimos a tener cólera en la Argentina, ¿no? Entonces fíjense cómo la historia repite estos sucesos, sobre todo porque la década del 90 también significó para la Argentina un movimiento muy importante de mucha gente que trabajaba y de mucha gente que trabajaba en empresas, por ejemplo, o que vivía en el campo que se viene a la ciudad. Entonces no es menor que pensemos en qué pasaba con estas cuestiones de salubridad en esos lugares y cómo la cuestión sanitaria se complica un montón, y es allí donde los médicos sanitaristas y los médicos higienistas son los que nos van a decir y nos van a acompañar en este proceso para mirar por qué la sociedad se enferma a partir de la insalubridad y de las cuestiones de hacinamiento y promiscuidad. Y ahí, obviamente, otra cosa que sostiene de algún modo la sociedad de beneficencia y la sigue pensando es que la enfermedad no solo era física, sino también moral. Y acá aparecen cuestiones muy importantes que tienen que ver no solo con la prostitución, ¿sí? Sino también con aquellos conceptos que se sostenían de que las mujeres eran buenas y santas cuando aportaban la mayor cantidad de hijos para ese proceso productivo que necesitaba el país en ese momento. Es por eso, entonces, repito, que se las premiaba, ¿no? Y todo el país llegó a tener una sociedad, llegó a tener edificios muy ostentosos donde se hacían estas fiestas, ¿no? En Jujuy también tenemos uno que está en la calle Belgrano, que hoy ya no funciona, que es lo que se llamaba el Club Social en algún momento, y si uno recorre algunos lugares del país, en todos los lugares hay algún lugar donde se reunía la clase alta para premiar a los pobres en ese momento, ¿no? Entonces, en Salta hay otros, también se llama Club Social, en distintas provincias hay así edificios muy anecdóticos que formaban parte de aquel lugar donde se reunían estas mujeres de la alta sociedad. Inclusive en esos lugares, en esas fiestas que se hacían, se presentaban las niñas cuando cumplían los 15 años con una gran fiesta, un gran acto, ¿no? Una cosa muy, muy de ese momento, ¿no? Y hay distintos lugares de Latinoamérica donde todavía siguen existiendo estos edificios ostentosos, donde
ingresa determinada gente, acá de hecho no ingresaba cualquiera, ¿no? Al club social, en Salta tampoco, en Buenos Aires tampoco, solamente podían ingresar aquellas personas que formaban parte de esa alta sociedad, ¿no? Y tenías que vestirte de una manera determinada, comprar las telas en Europa, hacerte los vestidos, bueno, todas estas cuestiones que formaban parte de esa oligarquía que no permitía que cualquiera ingresara a esos lugares, ¿no? Y ahí, bueno, repito, se premiaba, imagínense a las mujeres pobres, un horror. Bueno, obviamente esta concentración, como les decíamos, va a generar gran hacinamiento y gran concentración en las zonas urbanas, todo lo que tiene que ver con Buenos Aires y Santa Fe, y va a aparecer allí entonces todas estas cuestiones que estábamos viendo con anterioridad. Bien, este modelo obviamente necesitaba de mano de obra preparada, aleccionada, y es por eso que las mujeres estaban destinadas específicamente a sostener la familia y a que sus hijos crezcan sanos y fuertes para ser los empleados de esas fábricas y de esos procesos productivos que se venían produciendo en el país. Obviamente, estas ciudades crecen, la pobreza también crece, nadie dice que esta concentración de riqueza permitió que no existan pobres, al contrario, hubo muchísima gente que la pasó muy mal, y mucha gente inclusive, porque estos hospicios que estaban destinados para los niños, en muchos casos, muchos niños y niñas fueron abandonados en ese lugar y todavía se escuchan historias que tienen que ver con estos niños que crecieron en esos lugares, ¿no? Y que no saben quiénes fueron sus padres porque por cualquier razón el Estado les sacaba la patria potestad, como se decía en aquel momento, y los niños formaban parte y iban a formar parte de estos orfanatos y el Estado era el único responsable de esos niños y niñas, ¿no? Incluso en muchos casos, no tenían ni apellido, ¿no? Después de mucho tiempo lograron que se supiera quiénes eran, pero ha pasado muchísimo tiempo de niños y niñas que solamente estaban como depositados en ese lugar y donde el Estado era el único responsable de ellos, ¿no? Bien, y después obviamente tenemos que tener en cuenta que esa sociedad, más que beneficiar, castigaba a estas personas que no podían hacerse cargo de sus hijos o que no podían estar, trabajar, por ejemplo. Entonces van a aparecer ahí como muchos elementos que tienen que ver con castigar a las personas por el solo hecho de ser pobres, ¿no? Así que hay que, y ni hablar de aquellas personas que por ir a los prostíbulos o por determinadas situaciones se contagiaban de alguna enfermedad venérea, que Dios me libre y me guarde, ¿no? Porque era terrible para esa gente estar aislados en un lugar donde no podían ver a nadie, ¿no? Así que imagínense lo que ha significado esos lugares. Bueno, como dice Carballeda, las viejas prácticas de la caridad se reconstruyen y cobran nuevos sentidos. Así en el futuro el hospital se va a parecer al convento y la entrevista a la confesión, dice él, ¿no? Fíjense, aquel que decía dónde se había contagiado era castigado severamente y en realidad esa entrevista era más una confesión que una entrevista, ¿no? Entonces fíjense qué difícil que fue para ese momento y para ese periodo para estas personas. Pero dice, en definitiva, las intervenciones en lo social a partir de estos hechos se relacionan con el disciplinamiento de la población predeterminada, construida discursivamente desde nuevas lógicas que habían ingresado a través del Río de la Plata. Es muy interesante lo que plantea Carballeda porque nos hace repensar lo que pasó en ese momento. Bueno, y ahí aparece el higienismo como movimiento. Esto está extraído tanto de Viviana Travi como de Goldberg,
que son dos personas que han hecho mucho aporte al respecto y que hay muchas otras cosas también, ¿no? Y Natalio también, Norberto quiero decir, también hace algunos aportes al respecto. Bueno, dice que se constituye en la Argentina durante el último tercio del siglo XIX, que si bien está liderada por profesionales de la medicina, se incorporan también a intelectuales y políticos, porque esto forma un movimiento en ese momento. ¿De qué se trata? De un grupo bastante heterogéneo, con concepciones ideológicas y políticas que confluyen en los liberales, pero también en los socialistas, que tienen una propuesta de lo que se conoció en ese momento del catolicismo social, ¿sí? Entonces, acá la tendencia era pensar en que los y las ciudadanas debían vivir mejor, y ese vivir mejor significaba cuidar la salud de la población, no la salud individual solamente, sino la salud colectiva, y esto es lo que de alguna manera va a plantear el higienismo, ¿no? Obviamente, ahí aparece entonces lo que se conoce como la higiene social, que es de alguna manera conservar la salud, prevenir las enfermedades y, como les decía hace rato, el gran hecho que nos lleva a esa situación es la fiebre amarilla en provincia de Buenos Aires y en algunas ciudades del interior, sobre todo Santa Fe, las grandes provincias, ¿no? Más las que estaban más relacionadas con el puerto. Y Goldberg nos dice, fíjense, que fue un pensamiento político y social orientado a modificar las circunstancias sociales y las pautas culturales que se las consideraba justamente culpables de la propagación de las enfermedades. En este caso, repito, falta de cloaca, hacinamiento, promiscuidad, falta de agua en algunos sectores, que lo que hacía era necesariamente plantear cuestiones de higiene muy importantes, ¿no? Y dice que entre 1880 y 1920 la prédica higienista transitó de la prevención de las epidemias a una postura inclinada a la construcción de un sistema asistencial, porque la idea no era solamente que sea un movimiento de personas que pensaban distinto, sino empezar a pensar en qué pasaba con el sistema sanitario de la Argentina. Este movimiento significó una revolución muy importante porque la Iglesia Católica no quería dejar su lugar, la Sociedad de Beneficencia no quería dejar su lugar y las luchas fueron muy intestinas, muy fuertes. Y a los colegios de médicos que se constituyeron después les costó muchísimo, muchísimo ingresar y poder hacer que esta sociedad de beneficencia y que esta Argentina tuviera un sistema sanitario nacional. Les pasó muchísimo tiempo. Se considera que alrededor de los 40, recién, de 1940, recién se instaura de alguna manera un sistema que tenga más tendencia a lo nacional. Pero los primeros tiempos del siglo XX necesariamente había una lucha muy importante que significaba que los médicos tenían una postura muy importante en la prevención de enfermedades, pero se seguía insistiendo con que estaba atravesado de lo moral y todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que significó la sociedad de beneficencia en su momento. En este texto de Goldberg hay un párrafo muy interesante donde dice sobre todo que es bien importante pensar cuánto tuvieron que luchar los médicos para poder instaurar un sistema sanitario en la Argentina, porque la sociedad de beneficencia no quería que los hospitales dejaran de estar bajo su jurisdicción. Y como les decía antes, en todo el país tenemos hospitales que han dependido de la sociedad de beneficencia. En este caso, en Jujuy, nuestro hospital San Roque, viejo hospital, ha dependido de la sociedad de beneficencia en su momento. Y estaba a cargo de las monjas, ¿sí? Y lo manejaban ellas. Y después de muchos años, nosotros empezamos a trabajar en el sistema de salud en el 80, 87, 88, todavía teníamos una congregación de hermanitas que vivían allí, ¿no?
porque había un convento al lado, una iglesia, y dentro de ellas vivían las monjas. Esto, fíjense, si acá en Jujuy todavía teníamos esto, en distintas provincias del país existían estos hospitales donde dependían de la sociedad de beneficencia. Y las estructuras hospitalarias eran más o menos iguales, todas con grandes pasillos, grandes arcos. Uno ve las fotos de esos momentos y en casi todos los lugares tienen una estructura muy europea, dicho sea de paso, ¿no? Con estructuras muy ostentosas, bien grandes los edificios, pero siempre teniendo en cuenta que estaban construidos desde una perspectiva que tenía que ver con que se atendía y en esos lugares había que tener asistencia supuestamente para los pobres, ¿no? Lamentablemente. Bueno, obviamente va a crecer mucho esta sociedad, esta corriente higienista, y van a aparecer algunos políticos formándose en este sentido, y ahí se inicia lo que se conoce como las grandes vacunaciones masivas, ¿no? Para la fiebre amarilla, por ejemplo, ¿no? Se hizo, y después, mucho más tarde, para la polio. Pero la fiebre amarilla de alguna manera patentiza una situación muy importante en el país, que es cómo estaban las condiciones habitacionales y de agua, cloaca y demás en el país, que lo lleva a la irradiación de esa enfermedad rápidamente, ¿no? Y fíjense, permiten que se haga la red de cloaca, que se pavimenten las calles, que haya control de los alimentos, control sanitario de los alimentos. Y el otro detalle importante es la recolección de basura. Fíjense, hoy no podríamos pensar nuestra sociedad sin el recolector de basura, y en aquel momento ya se inicia en aquel momento este periodo de recolección de basura, porque se sabía que en el lugar donde había acumulación de basura, obviamente había rata y había otro tipo de enfermedades que iban a surgir como consecuencia de esto, ¿no? Entonces es bien importante. Y se crea en 1880, fíjense, el primer Departamento Nacional de Higiene, que va a reemplazar a lo que se conocía como el Consejo de Higiene, ¿no? Y obviamente, ¿cuál era el objetivo de esto? Justamente la salud pública y asesorar al gobierno y al Poder Ejecutivo sobre la materia legal y sobre todo lo que tenía que ver con las cuestiones sanitarias. En Jujuy, en la calle San Martín, casi avenida, bueno, donde está el viejo laboratorio, esas obras, bajando a San Martín casi hasta donde desemboca en el cementerio, este edificio que está de este costado, ese pertenece a ese periodo, ¿no? Allí se hacía paludismo, por ejemplo, la lucha de paludismo en su momento, ¿no? O sea, son viejas construcciones que nos quedan de aquel periodo todavía, ¿no? Principio del siglo XX. Bien, obviamente allí tienen algunas cosas como tienen que ver cuáles son las medidas sanitarias, ¿no? Cómo se hacía para vigilar legalmente la medicina, cómo se vigilaba también las cuestiones que tenían que ver con las farmacias. Y ahí aparecen por primera vez algunos estudios de enfermedades que tienen que ver con enfermedades exóticas y endémicas. Y las enfermedades transmisibles, sí. Claro, claro, claro. Sí, sí, así es, así es. De hecho, Jujuy y Salta fueron provincias que estuvieron, que ya fue en la década del 40 y el 50, las provincias donde más se trabajó con la erradicación del mosquito, ¿no? Pero posterior, digamos, a este periodo del que estamos hablando. Pero que tiene que ver con ese movimiento higienista que surgió en ese momento, ¿no? Porque después se van a ir especializando. De hecho, Ramón Carrillo, que fue ministro de la Nación, él se fue a formar a México, por ejemplo, con esta gran corriente de ese momento, ¿no? Carlos Alvarado, ¿cómo se llama el salteño?
Sí. Bueno, Ripoll es nuestro médico de cabecera en Jujuy y él ha trabajado en las enfermedades endémicas, de hecho lo sigue haciendo, ¿no? Y hoy forma parte del ¿cómo se llama? ¿Eh? No, no. Forma parte del Comité de Investigación de Salud en la universidad. Ahora ha pasado a ser empleado de la universidad. Bueno, de hecho, él es empleado de la Universidad de Tucumán, ¿no? Que es jefe de la cátedra de enfermedades endémicas, justamente. Sí, de la vinchuca y también ay, ¿cómo se llama esta otra? La de la zona del ramal. ¿Mm? Dengue y todas las enfermedades exóticas que provienen de las cuestiones, ay, no me sale. Bueno, de la zona de Yunga. Él es especialista en eso. Especialista. De hecho, vuelvo a repetir, es jefe de la cátedra de enfermedades endémicas en Tucumán, ¿no? En la carrera de medicina. Y ahora está siendo miembro de nuestra universidad. Ah, bueno, después el Chaga, claro, sí. Pero 1907, fíjense. No, ¿qué estoy diciendo? No, esa es la comisión. Bien. Sí. Bueno, de todas maneras, ¿qué es importante? Se habilitan en 25 años 7.000 camas en todo el país, ¿sí? Y la asistencia pública se profundiza, el enfrentamiento entre la sociedad de beneficencia y la sociedad y los médicos higienistas, como les decía hace rato. La disputa obviamente tiene que ver con derechos y con la posibilidad del desarrollo y el prestigio profesional, con la mirada distintiva sobre los problemas de la sociedad y pensar a las grandes urbes modernas desde esta perspectiva que necesitaban tener agua, cloaca, ¿no es cierto? Una serie de redes sanitarias y de redes de saneamiento para permitir que no se irradien las enfermedades de la manera que lo hacían, sobre todo por la concentración humana que tenían, ¿no? Estas disputas, vuelvo a repetir, son muy importantes, pero de alguna manera les van a permitir ir avanzando a este movimiento higienista y permitiendo la creación de estos consejos en cada una de las provincias, porque eso también era importante que pudiera suceder, ¿no? Sí. Como decimos, los médicos higienistas consideran a la salud que la salud es el resultante de las condiciones del medio físico y social en que se desarrolla la vida de las personas. La higiene como objeto de estudio se desarrolla en el ámbito académico y se traslada como preocupación a las autoridades en relación a la salud pública, tomándose medidas preventivas. En los albores del siglo XX se agudiza este enfrentamiento, como les decía hace rato, y aparecen fuertemente los defensores de la salud pública, reclaman, ¿sí?, la eliminación de la organización de la beneficencia y intentan de alguna manera centralizar las políticas de salud en el Estado. Obviamente es una discusión muy ardua, ¿no es cierto?, que los lleva a los médicos a avanzar, digamos, en la creación de consejos muy importantes, pero a la vez la sociedad de beneficencia tenía mucho peso en aquel momento y no les permite, ¿no?, mucho avance. Pero lo que sí se venía instaurando entonces es este nuevo concepto de salud pública, ¿no?, que es muy importante. Y dicen, fíjense, mientras los higienistas consideraban que el Estado debía ejercer la acción preventiva y planificada, las damas de la caridad solo pretendían observar reglas de higiene desde el hospital que ellas administraban. La balanza comenzó a inclinarse, dice, ¿no?, a favor de los higienistas, como lo atestigua la creación de la Asociación de la Asistencia Pública Nacional, que se hace recién en 1917. ¿A qué les recuerda esa fecha? Yo sí lo vi con ellos. ¿Eh? Así es. Sí, lo vieron conmigo, lo vieron. Muy bien ahí.
Muy bien ahí, ¿sí? Fíjense cuánto nos relacionamos. Por eso es tan importante que tengamos presentes los precursores. Insisto en esto, ¿no? Bueno, entonces se va a organizar 2 años más tarde la primera Conferencia Sanitaria Nacional. ¿Y cuál era la idea? Con el fin de satisfacer las demandas de la atención médica de grupos de inmigrantes de nacionalidades afines, se conforman lo que se conoció en aquel momento, por ejemplo, la sociedad española, la sociedad italiana, y tenían atenciones médicas para sus migrantes, ¿no? Esto fue bien importante en todo el país. De hecho, nosotros seguimos teniendo una sociedad española, una sociedad italiana, una sirio-libanesa. Bueno, en aquel momento esos también tenían sistemas sanitarios, sistemas de salud que los atendían a los migrantes. Y le atendían no solamente la salud, sino los papeles para traer las partidas de nacimiento, para hacer sus trámites de erradicación, de nacionalización y demás, también atendían su salud, ¿no? Entonces, fíjense qué importante que fue cómo esta conciencia del higienismo empieza a avanzar fuertemente hasta los mismos migrantes logran tener sus propios lugares de atención, ¿no? Así que fue bien importante. Y después son las asociaciones de socorro mutuo que se conocen, ¿no? En distintos lugares. Bien, en estos años surgió otras entidades que son justamente las de la identidad de profesionales y que, a diferencia de las mutuales, recibían importantes aportes del Estado, pero lo importante es que aquí aparece también, por ejemplo, la de socorro mutuo de los ferroviarios, la de las Fuerzas Armadas, y hoy seguimos teniendo sindicatos que tienen sus sistemas y que tienen sus sistemas de salud propio. Entonces, fíjense cuándo surgieron, principio del siglo XX. En Europa, ya los vimos anteriormente, que se trabajaba con la conciencia de cuidar al artesano, ¿se acuerdan? De cuidar al obrero. Bueno, la sociedad de beneficencia justamente lo que tiene que tratar por todos los medios, y era el objetivo y ahora lo vamos a ver, es pensar en cuidar la salud ¿de quién? De los que van a producir. Ese era el objetivo, ¿sí? Pero ellos no querían soltar para nada la posibilidad de seguir estando bajo la jurisdicción de la sociedad de beneficencia a los médicos, ¿no? Y a todo lo que tenía que ver con la atención médica en su momento. Bueno, acá aparece otro concepto que es importante, que es el de los migrantes, ¿sí? Que van a traer consigo diferentes ideas. Acá aparece todo lo que tiene que ver con el socialismo, el anarquismo, y van a traer también, digamos, mejoras para la vida laboral, intentando por todos los medios para que se mejoren esa relación laboral. Obviamente siempre se generan conflictos y esos conflictos son los que van a permitir, de hecho se producen varias huelgas, ¿sí? Que van a permitir que los y las ciudadanas, sobre todo los ciudadanos, que en aquel momento muchas mujeres no trabajaban, afuera de la casa, porque no nos olvidemos que hoy tenemos que pensar en la mujer, en todo lo que tiene que ver con el maternar y el cuidado, que hoy sí tenemos algunas posibilidades más, ¿no? Pero que en aquel momento se decía que la mujer no trabajaba, ¿no? Y en muchas casas todavía se sigue diciendo lo mismo, ¿no? La mujer que no sale de la casa a trabajar afuera dice, no, si mi mujer no hace nada, ¿no? ¿Qué dicen los varones que están en la sala? ¿De qué? Me encantó. ¿Trabajan? ¿No trabajan? ¿Será? ¿Cómo será, no? Bueno. ¿Ah? ¿Eh? Bueno, o sea, vos la consideras un trabajo a eso, me parece muy bien. Ama de casa, sonamos, entre comillas. Digamos, a ver, sí.
Seguro, seguro. Pero lo que pasa es que lo que está marcando el compañero es que las mujeres seguimos siendo ama de casa, ¿no? Y en realidad hoy tenemos que empezar a pensar en el criterio del cuidado, ¿no? Y el del maternar, que es otra concepción, ¿no? Porque si no seguimos pensando que la pensión que le dieron a las mujeres, a las madres, nunca aportaron nada, dice. ¿Por qué le dan pensión si no han aportado nada? Ah, no me digan. ¿Y ustedes qué hacen sentados acá? Digamos, todo nos ha criado una mamá, ¿o no? Nos ha atendido una mamá. También el papá, no digo que no, pero el 90% ha sido la mamá. ¿Qué dicen las mujeres de allá? Que trabajamos mucho más que los hombres, seguro, porque no se olviden que tenemos la doble función, ¿eh? La doble tarea, digamos. Ah, no, dice el compañero de allá. No me digas, ¿vos le ayudás? Ah, mi vida. Y sí, sigue siendo igual. ¿Eh? El hombre también. Es que, mira, el hombre para poner un clavo le pide a la mujer que le corra la escalera y le pase el martillo. Así que mira vos, ¿cómo te explico? Ah, pero a la repisa la puse yo, ¿eh? Algunos, claro, no estoy hablando de todo. Yo no generalizo, pero ¿qué pasa? Pasa, ¿no? ¿Qué harían los hombres y las mujeres? No hay, bueno, de hecho, yo siempre digo una cosa que quedará grabada en el Zoom, ¿sí? Que si los hombres parieran ya hubiera desaparecido la generación, porque no se banca ni un dolor de muela, imagínense, menos parir. ¿O qué? ¿Qué dicen las mamás que están acá? ¿Mm? Les duele una muela y se mueren, ¿o no? Y lo tiene, no, que se me está cargando el compañero, me está cargando. Invítale un matecito, a ver si. Menstruar, imagínate, menstruar. Ya con menstruar nomás, te la regalo. ¿Sufren más que nosotros? Sí, seguro. Sí. Las mujeres sufren más que los hombres, es verdad. Es verdad. Ya menstruar es todo un suceso, así que imagínense engendrar un niño, llevarlo 9 meses en la panza y después hasta que se muere, ¿no? Porque, mamá, no me cocinó, mamá, no me atiende. Bueno, sigamos, lo dejemos ahí. Por suerte están cambiando esas cosas, chicos y chicas, por suerte. ¿Sí? Todos y cada uno de nosotros y cada una de nosotras hemos empezado a formar ciudadanos y ciudadanas con mejores perspectivas de género que nos permiten que todos y cada una de nosotras y nosotros seamos capaces de hacer absolutamente todas las cosas, menos parir, digamos, lo demás sí, lo pueden hacer todos y todas. Entonces, me parece que esta construcción de estas nuevas masculinidades también nos van a llevar a tener una sociedad mejor, ¿sí? Así que breguemos por eso y para eso estamos sentados acá pensando en que los derechos hay que ampliarlos, ¿sí? Bien, sigamos entonces. Es muy importante que pensemos entonces que la migración, como dijimos la vez pasada y seguimos insistiendo, trajo como muchos elementos muy importantes a la vida, sobre todo lo que tenía que ver con la conflictividad social y la posibilidad de la huelga y demás, y toda esta propuesta del socialismo y del anarquismo, sí da como respuesta la posibilidad también de lo que se conoció del surgimiento de la sindicatura, ¿no? De los sindicatos, de muchos. Ustedes saben que Argentina es uno de los países que primero tuvo sindicatos, ¿no? Dentro de lo que es América Latina. Y el único sistema previsional solidario lo tenemos en Argentina. ¿Mm? Ningún otro país de Latinoamérica ha hecho el proyecto como el nuestro, ¿no? Después han copiado algunos, pero bueno. Bueno, vamos viendo.
acá les puse algunas cosas más sobre el tema de cómo la influencia de la corriente de los médicos higienistas fue muy importante para el sistema de salud. Todo esto es de Goldberg. Yo les recomiendo ese libro, es excelente y tienen para leer todo el proceso de protección social del país, ¿no? Se hizo, es muy interesante. Bueno, ahí fíjense, se plantea al Estado y a la sociedad de beneficencia la necesidad de contar con poblaciones sanas para el trabajo. Acá vamos llegando a este cuadro que me parece muy importante. Fíjense, ¿qué se entiende entonces de la beneficencia? ¿Cuál fue su concepto fundacional? En el sistema argentino, los beneficiarios eran niños, huérfanos. ¿Qué dice ahí? Cualquier cosa. Bueno, se me fue una A. Madres desamparadas, ancianos, pobres, vergonzantes. Fíjense ese concepto, ¿no? De pobres vergonzantes, porque era vergonzoso ser pobre para ese periodo. Entonces, por eso es importante que pensemos qué concepción tenía la sociedad de beneficencia, ¿no? El pobre daba vergüenza. ¿Y qué había que hacer? Meterlo en un asilo, ¿no? Esconderlo para evitar. Totalmente, exactamente. Había que internarlos hasta que puedan recuperar, en algunos casos, la salud, en el caso de algunos que estaban enfermos, o que aprendiera algún oficio con la idea de poder salir a la vida social y poder plantear una forma distinta de vivir, digamos. Entonces, el pobre era vergonzante. Ojo con este concepto porque en muchos casos se sostiene en el tiempo esta percepción del que el pobre es vergonzante. Lo atendemos como tal en muchos casos, ¿no? Pasa el que sigue, ¿viste? A los gritos, y usted que no se bañó, y bueno, todo este tipo de cosas que tienen que ver sin saber de a dónde viene, cómo vive, qué le pasa, y lo acusamos de estar sucio, de ser, de estar con su ropa rota y demás, ¿no? Entonces fíjense, ojo con esto porque se sostiene todavía, ¿no? En muchos casos, muchos de estos conceptos. Bueno, y fíjense cuál era entonces la visión de la época. La pobreza era vista como la ausencia de virtud, no como un estado de necesidad, que es lo que se pretende posteriormente. Y la beneficencia era una gracia que se otorgaba a fin de que el enfermo no contagiara su falta de virtud. O sea, contraer una enfermedad era una falta de virtud. Fíjense qué terrible que era el concepto de esa sociedad de beneficencia, que si bien hizo muchas cosas buenas, este concepto hacía que los seres humanos no sean tratados con derecho, sino simplemente por una cuestión de virtud o no virtud, ¿no? Y tenía mucho que ver con la moralina de la época, ¿no? Con una cuestión moral ahí medio bien compleja. Bien, y aparece entonces en 1919, se consolida la figura del menor abandonado y se legitimó como solución para el aumento de la niñez abandonada. Esto estableció que el Estado, esto que les decía hace rato, ejerce directamente la protección de los menores de 14 años, no, de los menores, ese 14 está de más ahí, perdón. Sin embargo, ese número 14 es una cita bibliográfica. Sin embargo, en uno de los artículos refiere, fíjense esto, todo menor confiado por sus padres a guardadores a un establecimiento de beneficencia público o privada quedará bajo la tutela definitiva de la dirección de este establecimiento. Esto es lo que les decía hace rato. Pierde su calidad de ser humano, porque pasa a depender de esas organizaciones y no son sujetos del derecho, son objetos de ese patronato. Avanzado el siglo XX,
y casi en el siglo XXI, para ser más honestos, se empieza a pensar en que el niño es sujeto de derecho. Hasta ese momento, que es 2006, que es el surgimiento de la 26061, todavía los niños eran objetos de derechos, no sujetos de derechos. Así que fíjense cuánto tardó la ley de patronato para caer en este país. Muchísimos años. Los niños eran objetos de derecho, con lo cual cualquier persona, y en este caso el juez, era el único que decidía sobre la vida de él. Esto es una cosa bien importante a tener en cuenta, ¿no? Y como hoy seguimos insistiendo a que se le devuelva el derecho a los niños. Así que es bien importante pensar que desde 1919 hasta 2019, casi 100 años han pasado y todavía seguimos luchando para que a algunos niños y niñas se les devuelvan los derechos. Fíjense, esa niña que está, porque ustedes ya son estudiantes de trabajo social y se tienen que empezar a preocupar por las cuestiones sociales, esa niña que se la devolvieron al violador y la revinculan con el violador. ¿Qué tal? ¿Dónde están los derechos de esa niña? Y estamos en el siglo XXI. O sea, ese juez sigue teniendo concepción de patronato. Él cree que tiene derecho a revincularla a la niña con su violador. ¿Qué les parece? Es un horror. Y están en medio de ese juicio. Y la madre desesperada pidiéndole al juez que revea su postura. Entonces no es menor todo esto que estamos viendo. ¿Sí? Bien. El Estado alentaba una sociedad de beneficencia desde un discurso y con la asignación de recursos que se encuentra para que se, para que se aumentara el número de instituciones de tratamiento. Aquí no solo queda plasmada la libertad de acción otorgada a la sociedad de beneficencia con relación al tratamiento de los asistidos en las instituciones, sino también el interés del Estado, cuestiones relacionadas con la asistencia a la niñez y a la adolescencia, delegando la función a entidades privadas sin supervisión. Fíjense, o sea, estas niñas y niños que estaban bajo la sociedad de beneficencia no los supervisaba nadie, con lo cual se decidía qué se hacía con ellos. Un horror, pero sin embargo subsistió y estuvo por muchísimos años bajo la dependencia de esta sociedad de beneficencia. Igualmente, como bien dice Norberto, no nos tenemos que olvidar que igualmente en esa sociedad de beneficencia ejercieron la profesión nuestras primeras trabajadoras y trabajadores sociales de este país, ¿sí? Así que es bien importante que la tengamos en cuenta. De adopción, sí, pero era tortuosa, horrible. Horrible porque, a ver, si eras amiga del juez, te entregaba un niño. Esta es la realidad. Porque el patronato tenía esa característica. El juez era el único que podía entregar niños en adopción. ¿Sí? Hoy lo sigue siendo, ¿no? Pero con la posibilidad de que vos te propongas. En cambio, en aquel momento, y sobre todo esos niños eran, ¿qué significaban esos niños y niñas? Empleadas domésticas de la casa donde iban a parar esos chicos, por lo general. Para la servidumbre, casi el 90% de los casos. Hay muchísimos libros escritos al respecto, chicos, muchos, muchos. ¿Por qué? Porque cualquier rico que era amigo del juez iba, le pedía un niño, lo sacaban de ahí. Muchos tuvieron la suerte de caer en las mejores manos, pero muchos otros un horror. Inclusive siendo abusados, maltratados, ultrajados por los propios patrones, ¿no? O sea, un horror, un horror. En muchos casos se conocen muchísimas historias horribles, horribles de ese proceso, ¿no? Y todavía hay gente que cuenta estas aventuras, ¿no? Y estas cosas, de cómo se escapaban, ¿no? De las casas a donde los habían mandado, porque eran sometidos sexualmente o maltratados físicamente para que hagan determinadas cosas.
Así que la verdad que ha sido en todo el mundo, ¿no? No solamente en la Argentina, en todo el mundo, ¿sí? Ha sido como muy... Obvio, que no había tanto. ¿Muerte de mujeres? No me digas. No se conocen las estadísticas, que no es lo mismo. Porque en muchos casos se dice que se mataron solas o que, ¿no? El crimen pasional, o sea, ha cambiado la perspectiva del pensamiento, pero de hecho, porque la mujer era prostituta o hacía alguna cosa que el hombre no quería y por eso él la mataba, digamos, ¿no? Entonces creo que ha cambiado la perspectiva, pero las muertes existieron siempre. No es verdad de que antes no se mataban las mujeres, las mataba el hombre, pero con esta cuestión. Seguro que ejercía la prostitución, seguro que era prostituta, seguro que era mala mujer, seguro que no hacía las cosas que él quería, seguro, ¿no? Y como seguro vivió muchos años, hace muchos años que seguimos diciendo las mismas cosas. Hoy, por suerte, la perspectiva de género nos permite analizar los casos de muerte desde otro lugar, pero hasta avanzada la década del 80, chicos y chicas, se ha seguido pensando que la mujer era la causante de su propia muerte. Así que ojo con esto porque hay mucho de eso, inclusive hay muchos juicios que se han empezado a revisar como consecuencia de este cambio de perspectiva, ¿no? Así que pensemos en esto. Bien, ahí fíjense, este es de alguna manera, vamos viendo el resumen de lo que fue la Sociedad de Beneficencia. Rivadavia la funda en 1823 y tiene 3 objetivos, que ustedes los van a leer en el texto que tienen del práctico: la perfección de lo moral, el cultivo del espíritu en el bello sexo, que ahora lo explicamos, la dedicación del mismo a lo que se llama industria y que resulta de la combinación y ejercicio de aquellas cualidades. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que se hacía la tendencia era a que sean perfectos morales, ¿no? Que sean buenas personas. ¿Qué quiere decir buenas personas? Que vayan a misa, que cuiden a las mujeres aunque dentro de la casa la hagan sonar, que aparezcan hacia afuera como el mejor hombre, porque no se hablaba de la mujer sino del hombre, y el hombre podía tener todas las queridas que quiera, mientras que él ante la sociedad sea el mejor padre, ¿no? La moralina dichosa. Bueno, y el cultivo del bello sexo justamente tiene que ver con que la mujer se tenía que esmerar en que sus hijos sean los mejores. ¿Para qué? Para la producción y para la industria. Fíjense el concepto tan adentrado que hubo en esta sociedad para que el hombre sea el mejor trabajador y se lo cuide para que sea el mejor trabajador. No estamos hablando de las mujeres que vayan a trabajar, ¿no? Estamos hablando de que la mamá, inclusive, chicos y chicas, las mujeres que tenían muchas hijas mujeres eran como muy maltratadas porque decían cuándo le va a dar hombres a la sociedad. Así que un concepto muy, muy machista, que lo tenemos todavía, y que si no le das un hijo varón, era como que no tener, porque aparte se prolongaba el apellido, no se olviden, ¿no? Hoy ya eso no sucede, todavía sucede, pero bueno, no tanto. Pero se entiende lo que estoy diciendo, entonces tiene que ver con esto, ¿no? En que la cantidad de hombres eran los que tenían posibilidad de producir. Es más, la cantidad de mujeres que mataban a sus propias niñas porque no habían podido darle un varón a la familia. Hay historias terribles con ese tema, ¿no? De mujeres que han tenido siempre hijas mujeres y les ha costado muchísimo sostener a sus hijas porque el varón quería hijos varones.
no solo porque prolongaba la familia y prolongaba la herencia y prolongaba el machismo, sino también porque tenía que producir. ¿Mm? Entonces, ese era el concepto que sostenía esta moralidad de ese momento y esa virtud de ese momento, ¿no? Así que, bueno, esto es como muy fuerte en ese momento. Y ahí están las casas, las que tenía en ese momento la sociedad: la casa de expósito, el colegio de huérfanas, el hospital de mujeres y el hospital de hombres. Esas 4 son las más importantes de aquel momento, pero que después, vuelvo a repetir lo que dije antes, esto es de alguna manera un resumen de todo lo que venimos hablando, se instituyó en todo el país estos mismos esquemas para muchas provincias, ¿no? Donde hay hospitales que dependiendo de la sociedad de beneficencia y donde hay casas de expósitos que dependieron de la sociedad de beneficencia. Bien, como dije y vengo repitiendo, la sociedad de beneficencia nos interesa destacarla porque la acción de beneficencia y caridad por ellas realizada está emparentada con los orígenes de la asistencia social. ¿Sí? ¿Ah, sí? Tal cual. Ustedes sabían, ¿no?, que la mujer es la que aporta el sexo, con lo cual imagínense, mucho más complejo. Bueno, pero fíjense cómo todavía tenemos, ¿no?, todo este tipo de debates, y me parecen interesantes. Es importante que seamos respetuosos nada más, pero es interesante que pensemos que todavía seguimos insistiendo en algunos debates que son sumamente machistas y donde todavía seguimos insistiendo en estas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, muchas mujeres que tienen sus hijitos y dicen, yo no quiero que lleve el apellido de mi marido, quiero que lleve mi apellido, ¿no? Las mujeres que no están casadas, hoy ya eso no funciona, pero hasta no hace muchos años, las mujeres casadas no podían tener el apellido de ellas, no era puesto en el documento de sus niños. Hoy se puede elegir, ¿no?, qué apellido poner primero, pero hasta no hace muchos años esto no era posible. Cuando se cambia el Código Civil recién se permite esto, ¿no? Pero hasta antes del Código Civil, las mujeres no teníamos derecho a ponerle nuestro apellido a los hijos, ¿sí? O se lo ponían siempre en segundo lugar. Claro, el orden seguía teniéndolo, la prioridad la seguía teniendo el padre. Muchas discusiones familiares en este sentido, ¿no?, de todas las generaciones de nuestras mamás, porque siempre el apellido era el del papá. Y no muchas veces se lo ponía el segundo apellido, ¿no? Entonces, también ha sido un gran debate y una gran lucha feminista en este sentido, ¿no? Y que ha permitido que las mujeres, entonces muchas mujeres ante eso no se casaban directamente y tenían hijos que llevaban su apellido. Porque una vez que te casabas ya perdías esa posibilidad, ¿no? Entonces, y en una sociedad matriarcal como es la nuestra, muy influenciada por nuestros países latinoamericanos, nosotros tenemos Bolivia, por ejemplo, ¿sí?, tiene una fuerte impronta de la mujer, y nosotros tenemos muchas mujeres que han tenido sus hijos y no le han dado el apellido del papá, porque ellas querían tener su hijo. Y de hecho, Bolivia, por muchos años, a pesar de que los hombres digan lo contrario, ha sido matriarcal y lo sigue siendo, ¿no? De hecho, el Día de la Madre en Bolivia, ¿saben qué fecha es? ¿Por qué? Quiero decir. El 5 de mayo. ¿Saben por qué? Bueno, hay que leer un poco la historia de nuestros países latinoamericanos. Ese día fue un día de lucha de muchas mujeres pidiendo porque les aumenten el sueldo a los hombres. ¿Qué tal? ¿Cómo la vendí ahí?
porque los hombres no querían salir a reclamar. Entonces salieron ellas y mataron muchas mujeres. ¿Mm? Fíjense qué fuerte el matriarcado en Bolivia. Fortísimo, fortísimo. Y las mujeres salen a la calle, piden por sus derechos. Son mucho más exigentes con sus derechos y lo piden. Y sin embargo el hombre siempre está siendo reconocido, ¿no? Pero es la mujer la que más pone el pecho para esas cosas, ¿no? Así que fíjense, no es gratuito el 5 de mayo para las bolivianas. Es una fecha muy importante. Por eso no se festeja cualquier día. Bien. Hasta acá estamos. Por favor, les pido, volvamos a los textos. Lo tienen al libro completo de Laura Goldberg. Lo van a tener en el dossier. Ya hemos terminado el dossier, por suerte. La semana que viene ya va a estar se lo vamos a dar para que tengan una copia y ahí vayan sacando si quieren tener el texto completo, pero ya está listo. Nosotros tenemos esta semana una reunión con todas las profes para poder terminar de mirarlo y ahí ya vamos a ver la posibilidad de que esté para que le saquen copia a los que quieran sacar copia, ¿no? De hecho lo tienen en el aula, pero bueno, lo vamos subiendo a medida que van sucediéndose los prácticos. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosa más? Fecha de parcial. Va a depender de nuestra reunión del miércoles, ¿sí? Nosotros el miércoles tenemos reunión con todas las profes y ahí vamos a definir la fecha del parcial. En principio, quisiéramos que sea antes de que empiecen las vacaciones, pero va a depender de cómo estén los grupos, cómo estén trabajando. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Qué dicen las chicos y chicas? No, profe. Para mí quedó todo claro. Bueno, me alegro. ¿Ustedes alguna pregunta? Los valientes que están sentados acá, porque allá ¿cuántos tenemos? 56 más 30 y pico que tenemos acá. Cada vez somos menos, de los 700. Chao, ¿no? Después de las vacaciones vamos a hacer eso. Vamos a volver todo al aula, a ver cómo nos va. Y sí, porque vamos a tener que empezar a trabajar con 56, acá debemos ser 30 cuando mucho. Bien. Sí. Me toca ser la valiente. Hoy con el café, no sé qué dice. Bueno, de hecho el parcial va a ser presencial, ¿no? Sí, muy pocos que son de La Quiaca, de algunos lugares alejados. Lo presencial no quiere decir individual, ¿no? Porque no nos van a dar los números. No va a ser tan fácil. No, eso digo, va a ser escrito. Escrito, pero presencial. No, porque la experiencia que tuvimos en comunidad fue de terror. 3 días nos pasamos tomando el... 3 días nos pasamos sentados. No. Es una locura. Bien. Hoy ya están subidos los 2 videos de las clases. Están en el aula virtual. Ya no les debo nada, les debo la de hoy, nada más. Las demás ya están subidas en el aula. Todas las clases grabadas anteriores. Y ahora
Mañana capaz que estamos subiendo este Power junto con el Zoom, una vez que nos lo pasa la profe, porque hay que reeditarlo y esas cosas no es tan fácil así subirlo inmediatamente, ¿no? Los otros días preguntaba a una de las compañeras de ustedes que por qué no lo subíamos. Yo no lo sé hacer, tengo que buscar a alguien que me lo haga. Y por lo general es una de las chicas que trabaja con nosotros que lo hace. Y se nos había perdido uno que lo teníamos, que la Silvita me lo pasó, pero yo no lo tenía. Bueno, la cuestión es que ahora ya los tengo, ya están todos ahora, no falta ninguno. Bien, ¿algo más, chicos, chicas? ¿Algo más? ¿Escucharon lo que dijo la profe? Traten de asistir a clase. A ver, nosotros no somos muy exigentes con la asistencia, pero los prácticos tienen que estar presentados para el día del parcial. Todos los prácticos que se han hecho hasta ese día tienen que estar presentados y corregidos, ¿eh? Si no, no hay forma de que hagan el parcial. Así que es importante que tengan la posibilidad de hacer eso, ¿no? Bueno, que tengan muy buenas tardes a todos y a todos, a todas y a todos. Y nos estaremos viendo Universo de por medio el lunes que viene. ¿Sí? Y aula híbrida de por medio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, que estén bien. Nos estamos viendo. Profe, la historia de introducción y los autores de la definición de